Declaro aberto a sessão solene de instalação do Congresso 11º Seminário de Formação de Professores, convidando o professor Eugênio de Rezende para compor a mesa solene, convidando a professora Fabiana Fredrigo de Souza, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História e professora desta casa, para compor a mesa. Convido também o professor Pedro Miralles, da Universidade de Múrcia, que será nosso conferencista dessa manhã, para também compor a mesa solene. Eu vou passar a palavra ao professor Eugênio, que é diretor da Faculdade de História, para que ele faça as boas-vindas a todos e a todas, e depois a professora Fabiana, e, por último, eu também gostaria de dar uma palavra aos colegas, aos alunos, e depois, em seguida, a conferência do professor Pedro Miralles. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Com muita alegria, muita honra, que nós recebemos todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos para esse evento, esse 11º Seminário de Estágio em História. Nós realizamos esse evento num momento muito especial, muito importante para a nossa instituição, para a nossa faculdade. Estamos celebrando aqui agora, inclusive convidaria já, aproveito a oportunidade para convidar a todos para a solenidade que nós teremos hoje aqui mesmo, nesse espaço, na parte da tarde, às 14 horas, que é o evento comemorativo, ou de celebração dos 50 anos do curso de História da UFG. Um momento, portanto, muito especial. Agradeço desde já a organização, parabenizo toda a organização desse evento, todos os nossos colegas da área de estágio aqui da Faculdade de História da UFG, e agradeço desde já, inclusive, a abertura desse espaço que permitiu a integração desse evento com a celebração dos nossos 50 anos de história. Também um momento especial para nós, importante, que se faça essa discussão sobre estágio, em razão do momento também muito importante que nós estamos vivendo internamente, de reflexão, de debate sobre os nossos cursos de graduação. Reflexões essas, debates esses, que, de alguma maneira, com toda essa revisão dos nossos cursos, vem no sentido, cada vez mais, de fortalecer a nossa licenciatura. E, evidentemente, a área de estágio ela assume um papel ainda mais importante em todo esse processo, dadas as responsabilidades que nós estamos assumindo agora de ampliar vagas e fortalecer o nosso curso de licenciatura. Então, rapidamente, em nome da Faculdade de História, nós damos as boas-vindas a todos e desejando sucesso nos debates, nas reflexões, e que o evento seja o mais produtivo possível. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao público. Eu cumprimento a mesa, cumprimento o professor, agradeço pela sua presença e pela conferência que será conferida. Parabenizo a Conceição pela organização do evento, como a coordenadora da área de estágio, e todos os demais colegas da área, a professora Sônia, a professora Heloísa, professor Rafael, professora Cristina, Eliesse e Maria Lenk. Acho que eu não esqueci de ninguém. Rafael, falei Rafael. Eu acho que é um importante momento, né? O Eugênio lembrou da nossa questão interna, tanto a comemoração dos 50 anos, quanto a nossa reformulação do projeto pedagógico. E eu queria lembrar a nossa questão externa, né? Quer dizer, como nós estamos ligados
ao mundo, à sociedade, à política, e, nesse sentido, esse tema também é fundamental para os tempos contemporâneos, né? No momento em que somos tão ameaçados com a escola sem partido, e aqui mencionando a escola sem partido, é uma das variadas formas de ameaças que se constituem, né? Então, eu acho importante mencionar também esse contexto, né? O contexto brasileiro, e a importância de nós estarmos aqui reunidos para discutir o estágio, discutir os princípios, né, da formação, princípios da formação. E aí eu acho que é mais uma outra relação que é importante fazer, é a formação, né? E a relação dessa formação com a própria pós-graduação, não só no tema do evento, né? Mas na questão que fica cada vez mais clara para todos nós, é um aceno evidente da CAPES, né? De que a formação dos alunos cada vez mais é o que interessa, né? Nós estamos passando agora por um momento de reavaliação do processo, reavaliação do processo avaliativo da pós-graduação, e a formação tanto dos alunos que se encontram matriculados, quanto dos egressos, passa a ser fundamental para o nosso relatório. Então, eu acho que, aliás, eu sempre achei, a Conceição sabe disso, né, que essa relação entre graduação e pós-graduação ela é fundamental, porque, se a gente não forma bem, né, a gente não tem também um bom quadro na pós-graduação. Então, o evento tem muitos méritos e é muito relevante para o contexto em que a gente vive. Por isso, eu desejo a todos um excelente evento e parabenizo mais uma vez a equipe organizadora. Complementando a fala do professor Eugênio e da professora Fabiana, eu também gostaria de dar as boas-vindas a todos, os professores conferencistas, agradecer ao professor Pedro Miralles a disponibilidade de sair da Espanha, de Múrcia, fazendo um periplo de 10 horas de espera em Madrid para conseguir pegar o avião no Brasil, chegando no Brasil ainda com atraso até Goiânia, sendo que ele tinha retornado à Espanha recentemente, que esteve aqui também em Curitiba, num evento que tratou-se de educação histórica e muitas falas sobre o momento político brasileiro e a questão da formação do professor em História. Então, agradeço muito ao professor Pedro Miralles, peço desculpa aos contratempos aí, por essas esperas aí em aeroportos. Agradeço a presença da professora Marília Gago, da Universidade do Minho, também uma colega que a gente tem trocado ideias, experiências, conversado bastante. Agradeço também a professora Helena Pinto, da Universidade do Porto, outra pesquisadora, professora, que faz parte do nosso grupo. Agradeço a professora Marlene Cainelli, também da Universidade Estadual de Londrina, que é uma pesquisadora da área do ensino da história, foi coordenadora do PNLD por algum tempo, e temos também discutido várias questões aí sobre a questão do ensino da história e a formação de professores de história no Brasil. Agradeço, em especial, quero agradecer aos colegas da área de ensino de história, a professora Heloísa Capel, a professora Sônia, professor Rafael Sade, professora Cristina, professora Maria Lenque, professora Elias Escaramal, que todos têm, assim, sido companheiros na área, sobretudo companheiros na perspectiva de pensar a formação de professores aqui na Faculdade de História, no próprio PPGH, no programa de pós-graduação, os professores da área que estão vinculados ao programa de pós-graduação, as pesquisas que temos feito e a nossa responsabilidade com a questão da formação de professores de história no estado de Goiás. Sabemos da nossa responsabilidade
porque o nosso reconhecimento enquanto professores, formadores da Universidade Federal de Goiás é, assim, reconhecida pelo público externo. Reconhecido, sobretudo, quando, nesta semana, recebemos a notícia que nosso curso recebeu nota 5 no Guia do Estudante. E, para nós, nesse momento político que passamos no Brasil, é extremamente importante manter um curso com uma nota 5. Né? Sabendo também que o nosso programa de pós-graduação é um programa reconhecido pela CAPES, pelas instâncias avaliativas do governo federal, né, e internamente da nossa universidade. Gostaria também de agradecer a equipe da Secretaria da Faculdade de História, em nome do Gustavo, a Flaviana, o Jeane, a Glória, que todos têm colaborado bastante na organização deste evento. E dizer que esse é um evento pequeno, mas um evento que agora ele completa 11 anos. O primeiro evento que realizamos há 11 anos atrás era outro momento político no Brasil, em que eu estava numa reunião fora de Goiânia, porque eu pertencia à AMPU, me lembro que estava numa reunião em São Paulo, e eu liguei para a professora Sônia que organizasse esse evento. E a Sônia, mas como, Conceição? Eu falei assim, não, Sônia, nós vamos dar conta de um evento, porque é nossa obrigação, todo ano, discutir a formação de professores, discutir os trabalhos, as experiências que realizamos em campo de estágio. Então, é importante. A Sônia, com todo carinho, organizou um evento há 11 anos atrás. E, dessa primeira organização, tem surtido os efeitos positivos a cada ano neste evento. Então, eu gostaria de dizer para os alunos que vão apresentar seus trabalhos, da importância dos trabalhos que são realizados pela equipe de professores em campo de estágio. E, dessa importância, nós compreendemos como nós somos responsáveis pela formação do quadro de professores que a gente vai pôr no mercado, no estado de Goiás. Então, os trabalhos de vocês, nós discutimos o evento, a organização do evento, a estrutura do evento, a temática do evento, que a temática ficou seminário de estágio em História, formação de professores, interculturalidade e pós-colonialidade. São duas temáticas da interculturalidade e pós-colonialidade, que faz parte de uma discussão muito calorosa para nós no Brasil, neste ano de 2018. Os trabalhos, as mesas, foram pensadas na perspectiva da temática, dos dois temas importantes, né? Por isso, convidamos o professor Pedro Miralles, que vai discutir identidade, cidadania e educação intercultural na formação do professorado da Universidade de Múrcia. Convidamos a professora Marlene e a professora Margarida para tratarem da formação de professor, práticas de ensino e manuais didáticos, porque elas têm vasta experiência na discussão do Programa Nacional do Livro Didático no Brasil, um programa extremamente importante para a área do ensino da história, e que hoje nós corremos o risco das mudanças atingirem e serem extremamente catastróficas na questão da avaliação do material didático que chega às escolas. Uma outra discussão importante também será a discussão da Base Nacional Curricular Comum, Currículo e Ensino de História, que convidamos o professor Raimundo, que tem feito estudos nesta linha,
Convidamos a professora Hilma também e o professor Leandro, porque eles trabalharam na elaboração da Base Curricular Nacional Comum no Ministério da Educação. Convidamos também a professora Maria Auxiliadora Schmidt para fazer uma conferência sobre dimensões políticas e éticas do trabalho do historiador quando ensina história. A professora Maria Auxiliadora Schmidt é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelos trabalhos e discussões na discussão da teoria do Yorn Hughes, da consciência histórica, na perspectiva do campo da educação histórica no Brasil e fora do Brasil. Convidamos também a professora Marília Gago, que pertence ao grupo também de discussão do professor Yorn Hughes, juntamente com a professora Isabel Barca, em Portugal, e a professora Helena Pinto. A professora Marília Gago trata-se de formação de professores, humanismo e interculturalidade. A professora Helena Pinto, também que pertence ao grupo, trata-se do ensino de história, formação de professores, ensino e pesquisa no tempo presente. A professora Helena Pinto tem uma pesquisa muito importante, que ela faz a discussão da questão do patrimônio na perspectiva da educação histórica em Portugal. Além das conferências e das mesas, os simpósios que serão apresentados coordenados pelos professores da área, professora Sônia, Heloísa, Cristina, Rafael, Maria Lenque e professora LS, em que os alunos apresentarão seus trabalhos desenvolvidos em campo de estágio. Quando falo trabalho em campo de estágio, é porque nós desenvolvemos um projeto, já desde 2008, aqui na Faculdade de História, que trata-se da formação e da pesquisa no campo de estágio. Então, eu gostaria de agradecer a todos que têm colaborado para a realização deste evento. Espero que, durante esses 3 dias, nós tenhamos uma boa estada aqui na Faculdade de História, um bom convívio para que as nossas pesquisas avancem muito mais do que tem avançado aí nesses 11 anos do que a gente tem trabalhado na área. Então, eu agradeço a todos e gostaria de convidar... Estava programado o professor Leandro, que não chegou ainda. O professor Eugênio coordenaria a mesa com o professor Miralles. Então, eu passarei a palavra ao professor Eugênio para dar... Tá? E desfazemos a mesa solene. Obrigada a todos vocês. Tá? Bom, vamos dar início, então, à nossa conferência de abertura, que será proferida pelo professor Pedro Miralles Martínez, intitulada Identidad, Ciudadanía y Educación Intercultural en la Formación del Profesorado. Professor Pedro Miralles Martínez, da Universidade de Múrcia, professor titular de Didática de las Ciencias Sociales, investigador principal de grupos y proyectos de investigación sobre evaluación, educación para la ciudadanía, pensamiento histórico, formación del profesorado, etc. Bueno, desde luego damos a nuestra bienvenida al profesor y que es para nosotros un gran honor recibirlo acá en nuestra facultad, en este evento. Muchas gracias. Buen día. Muy obrigado por la presentación y, sobre todo, por la
Bueno, excusas por no hablar portugués. Las diapositivas están escritas en portugués, pero prefiero hablar en español antes que en portuñol, más académico. Y muchas gracias, muito obrigado a Universidad Federal de Goiás y especialmente a la profesora doctora María da Conceição Silva por la invitación a esta conferencia. Parabéns a la Universidad Federal de Goiás por el 50enario do curso de Historia y en ese sentido pues un 10º seminario también demuestra pues una apuesta por la pesquisa, por la formación de posgrado, una necesidad en la formación académica universitaria que existan pues en los programas de maestrado, de doctorado, etcétera. En el título de la conferencia, como ya se ha comentado, tratará sobre estos contenidos que ahí aparecen en esta primera presentación, en la primera diapositiva. El guión es este. Estamos en una facultad de historia. La historia es una ciencia social y como ciencia social y como historiadores que vivimos en una sociedad es necesario pues, contextualizar nuestra labor investigadora, nuestra labor como historiadores o como profesores de historia en unas características de la sociedad actual. Hablaremos luego de los conceptos que aparecen en el título de la conferencia, identidad, ligaremos identidad con memoria histórica, hablaremos de ciudadanía y dentro de la ciudadanía una apuesta por la educación intercultural. Expondremos una pesquisa, un proyecto de pesquisa, una investigación de una tesis de doctorando en la Universidad de Murcia sobre precisamente qué concepciones tienen sobre identidad los futuros maestros y profesores de enseñanza fundamental. Y por último, como todo trabajo teórico y todo trabajo de investigación, lo fundamental, estando en un ámbito de educación histórica, es llegar a qué consecuencias, qué implicaciones para la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje tiene la investigación que hacemos en las universidades o fuera de ellas. Hablando de la sociedad, breve, voy a ser muy sintético, son unas pequeñas ideas o pinceladas sobre las características de la sociedad actual. Y hablando de historia, pues precisamente la sociedad actual rehuye un poco del objeto de trabajo de la historia, que es el pasado. Parece que en la sociedad actual estamos en una sociedad presentista, todo es presente, no existe otro tiempo tan importante como el presente. Se desdeña el pasado, se desconoce el pasado y, por tanto, tampoco se tienen previsiones de perspectivas de futuro. Se ve el pasado como algo innecesario. Pondremos varios ejemplos muy recientes sobre este sentido de cómo el pasado o cómo la historia se desconoce o se olvida o no se tiene en cuenta. El futuro se ve como un peligro, como una amenaza. Y las dos características desde el punto de vista teórico que consideran o caracterizan la sociedad actual, esa sociedad es la sociedad moderna o posmoderna, precisamente los movimientos filosóficos de la posmodernidad, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ante la crisis de la Ilustración, del pensamiento ilustrado, naufraga después de la conflagración del genocidio, de la gran masacre que fue la primera. Recientemente se ha celebrado precisamente la Primera Guerra Mundial, hace unos pocos meses el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial es el fin de la Ilustración, podríamos decir. Como el pensamiento científico, como los avances de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, en lugar de ponerlos para que el ser humano tenga un progreso, se utilizan para exterminar al ser humano. En fin, de la humanidad estaba próximo en ese sentido con el genocidio producido en la Segunda Guerra Mundial. Y la otra característica de la sociedad actual, lo que el filósofo de origen polaco Zygmunt Bauman
ha definido en varios libros, ha tenido este filósofo recientemente fallecido, con bastantes premios internacionales. En España, por ejemplo, tuvo uno de los premios más prestigiosos que da el Estado español, que es el Premio Príncipe de Asturias. Esos libros que tiene sobre todo lo que tiene que ver con la característica de la sociedad actual, que es la flexibilidad, la liquidez, todo lo que es con la modernidad líquida, que precisamente pues, está aquí caracterizada en estas ideas que aparecen de esa sociedad líquida basada en esos principios, no solo de la modernidad, sino de la familia o del amor incluso, las relaciones personales. Bauman tiene un libro que se llama precisamente El amor líquido, cómo las relaciones amorosas, como las relaciones familiares cada vez duran menos, son más flexibles, están dispuestas a cualquier tipo de cambio. Pero eso también pasa no solo con las personas, las relaciones personales, la familia, sino pasa también con el empleo. Se dice en la actualidad que la mayor parte de los empleos, de los trabajos dentro de menos de 20 años, de 2030, no existen en la actualidad. La población va a trabajar en empleos que no conocemos todavía. Lo cual, a la hora de la formación, es fundamental. ¿De qué nos sirve formar? Ya no vamos a formar a los trabajadores industriales, que una de las causas o de los orígenes de la enseñanza obligatoria a finales del siglo XIX era preparar a la población para el trabajo, para el mundo de la revolución industrial. Era en esta cuarta revolución industrial o quinta, que es la revolución de la robótica, los trabajadores todavía no desconocen en qué trabajarán. También se ha perdido el empleo estable y único. Nuestros familiares o nosotros mismos prácticamente en la vida hemos tenido 1 o 2 empleos diferentes. O has podido ser docente y has podido evolucionar desde la enseñanza básica, fundamental, hasta la enseñanza universitaria. Pero las previsiones que un trabajador tenga 15 o 16 trabajos diferentes. Y como digo antes, algunos de los que están ahora en el mundo del trabajo no saben en qué trabajarán dentro de 20 años. En el mundo de la cultura ocurre lo mismo. Todo está en cuestión, todo es un conocimiento y un saber fragmentado. Y precisamente pues esas características que hemos dicho de la liquidez, de lo fluido, de lo flexible, es lo que Zygmunt Bauman, para mí uno de los mayores pensadores del siglo XX y del siglo XXI, ha demostrado con sus aportaciones. Recomiendo también un libro que tiene Zygmunt Bauman que habla precisamente de la educación, se llama así La educación líquida, y ahí en YouTube hay algunos vídeos, resúmenes sobre estas aportaciones de Zygmunt Bauman al mundo educativo. En cuanto al tema de los medios de comunicación, o de información, mejor dicho, porque no estamos en una sociedad del conocimiento, estamos en una sociedad de la información. No se ha llegado de las tecnologías, de la información y de la comunicación a lo que se debería apostar por las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. No es lo mismo información que aprendizaje, no es lo mismo comunicación que conocimiento. Los medios construyen la realidad. ¿Qué vamos a decir en Brasil? La influencia que han tenido las redes sociales, pero no las redes sociales que tienen un mayor nivel de comunicación y de elaboración personal. Todavía Twitter se basa en la aportación, aunque sea en 140 caracteres, o ahora me parece que lo han ampliado, pero todavía es creación, es ideas que uno lanza. O Facebook ocurre igual, tú pones ahí noticias o seleccionas imágenes, etcétera. Pero para mí WhatsApp es un arma de destrucción masiva. WhatsApp, que por cierto, según mis informaciones, es un medio muy utilizado en las elecciones recientemente. En esas, WhatsApp no te permite criticar, darle ni siquiera me gusta o darle a no me gusta o comentar, hacer comentarios negativos, sino que es algo que llega directamente a tu
cerebro y no tienes posibilidad de contrastar la información. Eso es lo que estaríamos en una sociedad del conocimiento si la información o la sobreinformación, que ese es otro problema, el exceso de información, si no puedes analizarlo, procesarlo, criticarlo, evaluarlo, no estamos construyendo una sociedad del conocimiento, estamos en una sociedad de la sobreinformación o de las fake news, que es lo que se transmite muchas veces a través de esta arma, como yo digo, de destrucción masiva, que es el teléfono, el smartphone y la aplicación esta WhatsApp. Están creando nuevo conocimiento, un conocimiento que puede ser falso. Todo lo que tiene que ver con la fake news es precisamente esos nuevos medios construyen la realidad. Incluso las empresas de opinión fracasan estrepitosamente. Muchas veces las empresas incluso con más conocimiento del pensamiento político, las encuestas. En España, en Europa, las empresas de encuestas fracasan estrepitosamente. Las últimas elecciones que ha habido en España de hace 2 días, ninguna empresa de encuestas ha acertado el resultado. Ya ha habido graves disfunciones, ha habido grandes cambios y nadie ha sabido reconocer porque precisamente esa información no fluye a través de los canales habituales. Es una información que se transmite, tal vez ni siquiera se hace cuando te llaman por teléfono o cuando un entrevistador te hace una pregunta, o mientes o ocultas la información. Donde sí se transmite la información es en el teléfono, el smartphone. Ahí sí que tiene influencia y tiene consecuencias y tiene predicamento lo que digamos. Por otro lado, tiene sus ventajas positivas. Es verdad que es un factor de socialización. Es verdad que no tenemos 5.000 amigos, ni 3.000 amigos, ni 500 seguidores. Nadie nos sigue como veamos que en Twitter tenemos 500 o 600 seguidores, pero sí que tiene su factor de socialización y tiene también su factor educativo. Hay experiencias interesantes de cómo utilizar las redes sociales en educación, incluso en educación fundamental, secundaria, etcétera. Otra característica fundamental es el problema de los temas de la familia. La familia está en cuestión, como ya hemos comentado antes. La estructura familiar clásica está puesta en crisis, lo cual no es decir que la familia como tal vaya a desaparecer. La familia va a seguir existiendo, pero son otras formas familiares las que sustituirán a la familia nuclear, la familia clásica de un hombre, una mujer, un niño o niñas, etc. Y, en definitiva, el medio de medios es Internet, se ha consolidado y como esa gran hermano, podríamos decir, ese gran hermano que hablaba George Orwell para esa red de redes, esa red mundial que lo incluye todo. Consecuencias en el ámbito educativo, que es lo que nos interesa como formadores de profesores, y ese es el título del seminario. Hay unas demandas nuevas de esta sociedad que tenemos que acoger en educación. Tenemos que tener en cuenta esas nuevas demandas que iremos viendo. Ya hemos visto algunas y iremos viendo a continuación. Como he comentado antes, hay que enseñar o educar en las nuevas literacias. Hoy día, un analfabeto o persona que no es solo el que no sabe leer y escribir, sino es el que precisamente se deja. Un analfabeto es aquel que escribe en un smartphone y recibe fake news y no sabe valorarlas ni sabe cuestionarlas. Y se las cree como si fueran pues algo académico o fuera como antes decíamos lo establecido en las religiones, en la Biblia, como fuera la Biblia, podríamos decir. En ese sentido, desde la educación tenemos que cuestionar el uso de la sobreinformación y que los estudiantes tengan herramientas conceptuales, metodológicas para analizar, procesar y evaluar la información. Está en riesgo la capacidad de reflexión, la lectura profunda. No permiten esos mensajes. Precisamente lo grave de un mensaje de WhatsApp es que son todos muy cortos. Todavía en Facebook te puedes poner ahí un artículo entero y leerlo. Incluso en Twitter, pues mira, ya no son ni siquiera 140 caracteres. Tienes una capacidad de algo fundamental de un historiador,
y de un profesor de historia es la argumentación, argumentar. En una noticia, en un mensaje de WhatsApp no hay argumentación ninguna, no hay reflexión, no hay lectura profunda. Precisamente la idea sería, desde la educación, desde la historia, crear esos ciudadanos que sepan argumentar, criticar, que tengan pensamiento histórico o crítico en este sentido, y a la vez que sean ciudadanos que participan en la sociedad en la que se desenvuelven. En cuanto a las características de cómo aprendemos, pues aquí destacar los grandes avances que se están produciendo en la investigación científica, no ya solo desde el campo de la investigación educativa, sino del campo de la neurología, la fisiología, la medicina, la biología, la neurociencia aplicada al conocimiento. No es algo totalmente nuevo, ya la psicología cognitiva o Howard Gardner con sus inteligencias múltiples o la inteligencia emocional han hecho aportaciones, pero es curioso que últimamente hay muchísimos investigadores, biólogos de la medicina, que están muy centrados en las implicaciones que tiene el cerebro y la mente para la educación. Pues en el fondo aprendemos como humanos que somos a través de ese órgano que es el cerebro y todo lo que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la educación, la neuroeducación o la neuroemoción también, la importancia que tienen las emociones a la hora del aprendizaje. Si alguien no se emociona por algo, por un conocimiento, por un contenido, es difícil que lo pueda aprender. Estamos ante un nuevo estilo, por tanto, que no es lineal. El uso de las redes sociales hace que vayamos de Internet, tengamos un pensamiento que va totalmente saltando de un vínculo a otro, de un hipervínculo, de un link a otro. Por tanto, no tenemos una lectura lineal, leemos en diagonal, como se dice, o a través de hipervínculos. Por otro lado, aunque esto sea algo negativo, que ya puede ser negativo o no está claro, pero lo que sí está claro es que las generaciones actuales, los alumnos actuales son mucho más activos, tienen más imaginación y son más inquietos. Las generaciones actuales no pueden seguir aprendiendo con los métodos tradicionales del libro didáctico o la exposición en el salón de clases tipo discurso oral, lección magistral. Las generaciones actuales son generaciones multimedia y hay que cambiar los procedimientos y las formas de enseñanza. Entre otras cosas porque no son nada pacientes, son mucho más activos y no tienen capacidad, creo, para lo que voy a hacer yo ahora mismo, estar aquí casi una hora hablando de forma seguida. Un joven actual, yo creo que, aparte que eso está demostrado también por cómo aprendemos, no se puede estar más de 10, 15 o 20 minutos tal vez siguiendo un discurso uniforme, lineal de tipo verbal, oral sobre todo, o escrito. Bueno, por ir terminando las características estas de lo que es la sociedad del siglo XX, ya hemos comentado pues esa reducida capacidad de reflexión, de concentración y ese estatus que parece que tiene la población actual de que hay una especie de parcialidad en la atención, que no es algo continuo. ¿Qué habría que primar? Pues tener en cuenta estas características que hemos dicho y desarrollar pues, procedimientos y herramientas que trabajen la inteligencia visual y espacial, la resolución de problemas, sobre todo de forma más rápida, la agilidad y el trabajo en distintas tareas que tienen esa capacidad de poder hacerlo en la actualidad. Por otro lado, lo que está en cuestión, lo que está debilitado, es todo lo que tiene que ver con la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación y el análisis de problemas. Como ya he comentado antes, los analfabetos del siglo XXI en este mundo no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan no solo aprender, sino desaprender y reaprender. Si, como hemos comentado antes, todas las previsiones en cuanto a la formación hablan de que tendremos una gran cantidad de empleos diferentes, que incluso trabajaremos en algo que no conocemos que existe en la actualidad. Para aprender algo, muchas veces también es necesario desaprender lo que sabemos. Sabemos cómo aprendemos como humanos, aparte de todos los temas de la neurociencia, de la importancia de la emoción o de la motivación.
también sabemos que aprendemos partiendo de las ideas previas que tenemos. Entonces, muchas veces es cuestión de desaprender, de abandonar algunos de los conceptos o, como veremos en esta exposición, de los estereotipos y prejuicios que tenemos para poder reaprender. En definitiva, vivimos en tiempos de mudanza, de incertidumbre, de liquidez, como utilizando los conceptos de Zygmunt Bauman. Y en ese sentido, entrando ya a lo que es la identidad, que es uno de los conceptos que queremos desarrollar en esta exposición, es curioso lo que está pasando en todas las naciones no solo mundial, en todo el mundo, en América, Europa, en Asia, a la vez que, por un lado, lo global es cada vez más importante, a la vez que somos ciudadanos del mundo, por otro lado, se refuerzan las identidades particulares y locales. Es curioso que en un mundo cada vez más multinacional, más globalizado, los particularismos y los sentimientos identitarios nacionalistas de pequeña escala están teniendo mucha más importancia. Es una paradoja. Debería ser en la Unión Europea, que prácticamente no hay fronteras, o en América con el Mercosur, no se quieren diluir las fronteras. Y no digo nada el tratado entre Estados Unidos y México, por un lado. Para las mercancías no hay fronteras, ¿no? Pero por otro lado, Trump levanta un muro y manda a la Guardia Nacional y al Ejército a disparar, como ha dicho, a los migrantes que crucen la frontera mexicana. Es curioso cómo se está, por un lado, cuestionando lo global y, por otro lado, cada vez somos más nacionalistas en cuanto a la identidad particular. Incluso tenemos otro problema fundamental, es el tema de la inmigración, que está afectando a esas señas de identidad en regiones de todo el mundo también, no solo es en Europa. Es curioso, aquí una cita de Von Borries sobre cómo en esa paradoja, en sociedades cada vez más plurales, estamos encontrando estudiantes que tienen que compartir más de una identidad, es lógico. Como el tema de la inmigración, lo iremos viendo más adelante, pero ya adelanto algunas ideas, como el miedo al otro, como el rechazo al extranjero, que eso está pasando no solo en Europa. Yo he estado recientemente en Ecuador, y en Ecuador hay un gran rechazo a los refugiados que hasta hace poco eran de Colombia, cuando la guerra entre la guerrilla y el gobierno colombiano, ahora los han sustituido los venezolanos, y Ecuador, que es un país fronterizo y que ha sido un país de emigración. Millones de ecuatorianos fueron a Europa y a otros países de América. Pues en Ecuador hay un sentimiento ahora totalmente en contra de los refugiados y los migrantes de sus países fronterizos. En Brasil está pasando lo mismo con los venezolanos, cuando Brasil ha sido históricamente una tierra de acogida multicultural y de toda su historia, pero en cambio ahora no se hace lo mismo con los venezolanos. Volveremos sobre este tema de las identidades y sus influencias en la sociedad y en la política. Para definir lo que es la identidad voy a coger un texto de Amin Maalouf, un escritor de origen libanés, pero de religión cristiana maronita, con familiares de origen turco, y que al final tuvo que exiliarse de Líbano e irse a vivir a Francia, en el cual también se consideraba un extranjero, aunque él hablaba francés. En Francia se consideraba un extranjero y en Líbano también se consideraba con una identidad que era diferente a la de sus compatriotas. En esta frase, ese texto de Maalouf habla precisamente de que tenemos varias identidades. No existen una sola identidad, incluso tenemos varias características, porque por un lado puede ser la identidad personal, pero por cultura él podía hablar francés, ser francés, en un país libanés de Líbano, que se hablaba árabe, étnica, porque podía ser de blanco o no,
la política, por la ideología que podía tener, etcétera. Son muchísimas, o la deportiva. También tenemos una identidad deportiva, ¿no? Por cierto, los equipos de Goiânia en España de fútbol de Goiânia no los conocemos como no tenemos mucha identidad. Pero bueno, aquí también habrá equipos no sé, en la Premier League, como se dice en España. Es la identidad deportiva en Brasil, lo de ser carioca ha sido algo histórico, ¿no? Siempre nos hablaban de cuando Brasil perdió la final contra Uruguay, o fue contra Uruguay. Eso fue un drama nacional, es una identidad también. Aquí he sacado algunas definiciones para empezar por lo más sencillo de lo que dicen los diccionarios, 2 diccionarios de lengua portuguesa y uno de la Real Academia Española, sobre qué se entiende, pues eso que hemos estado ya adelantando con ese texto de A Misma Luz, sobre qué características tiene la identidad en las personas, en un grupo, esas señas de identidad, señas de identificación y de reconocimiento. En el fondo es un reconocimiento a lo que soy o a lo que provengo, de dónde vengo y a qué grupo pertenezco. Incluso aquello que yo presumo de ser o dejar de ser. En español, pues más o menos las definiciones son parecidas al portugués. En el fondo, la identidad, como veremos más adelante, se contrapone a alteridad. El yo y el otro son cuestiones fundamentales en estos 2 conceptos, identidad y, como luego veremos, alteridad. En definitiva, identidad engloba un montón de aspectos de la vida humana que tiene que ver, pues, las creencias, la identidad religiosa, por supuesto, es algo fundamental que está ocurriendo no solo parece que el islamismo y en los brotes que hay de islamofobia, pero bueno, cuando se habla de Brasil también se identifica a esta nación con una seña de identidad determinada, que por cierto ya no son las que hace cuando estudiamos historia, los que ya tenemos una edad, no son las de la teología de la liberación. Ya no se habla de Helder Cámara, etcétera, y todos los obispos, Casáldiga, que algunos eran de origen español. Eso ha desaparecido. Ya Brasil no tiene una seña de identidad en religión como tuvo de teología de la liberación. Ahora la seña de identidad es las iglesias evangélicas, la Biblia, ¿no? Eso es un cambio que se ha producido, no sé quién tiene la responsabilidad, si fue Ratzinger o Juan Pablo II o quién tuvo que ver, pero es curioso que ya hay naciones de América que hay más porcentaje de población no católica, cristiana no católica. Yo creo que es en Guatemala, Salvador, en Brasil creo que todavía habrá más católicos que evangélicos, pero yo creo que en países de Centroamérica ya son más porcentaje los que no son católicos. Curioso que algo que trajo la colonización española y portuguesa a América, que fue la religión católica, haya desaparecido en los últimos decenios con la influencia de otra colonización, la colonización religiosa de Estados Unidos del norte de América. Bueno, estas son algunas características que conforman lo que es la identidad. Citando también otra vez este libro de Bauman, el libro se llama Identidad. Este libro está publicado en Argentina, en Editorial Losada. Bueno, ¿qué dice Bauman de la identidad? Dentro de su concepción de la sociedad actual, definida como ese concepto de sociedad o modernidad líquida, él la define como la costra volcánica, como las capas de lava que los volcanes van dando forma, que el líquido, la lava es líquida, ¿no? Se derrite, pero termina siendo sólida. Cuando se forma esa costra, se forman rocas de la lava. Coge un poco la metáfora de la lava volcánica para hablar de la identidad. Como lo líquido se va cambiando constantemente y puede incluso dejar de estar en estado líquido y pasar a ser algo duro y sólido. En definitiva, todo indica ese cambio, esa fragmentación, esa fragilidad, esa constante ruptura de las concepciones que tienen que ver con nuestras raíces. Por tanto, estamos ante una identidad flexible, versátil, que tiene cambios, mutaciones y que hacen que el sujeto tendrá que enfrentar a lo largo de su vida a una serie de cambios que hemos ido identificando ya a lo largo de la exposición. En esta
sintetizando un poco, ya desde el punto de vista de los autores, pasamos a unos aspectos más sociales. La sociedad de la globalización y de la información, que ya hemos definido antes, la globalización, aunque su característica y consecuencia es una mayor amplitud, no solo de los mercados, también de las costumbres, de los hábitos, de la cultura. En España y en los países de la América de habla hispana, la costumbre pues, reciente, de hace un mes, era la celebración del Día de los Difuntos, el 1 de noviembre. En España ahora se celebra casi tanto Halloween que, como en muy poco tiempo esa globalización ha llegado a la cultura. No digo nada de la gastronomía, la cantidad de restaurantes o de comida que no es de origen, no es una seña de identidad original de las sociedades europeas. Estamos, por tanto, en sociedades multiculturales que tienen que ver con ese no choque de civilizaciones, como hablaba Samuel Huntington, sino precisamente más bien de la alianza. En lugar del choque de civilizaciones, deberíamos de apostar por la alianza de civilizaciones. Y hay diferentes formas, por tanto, de lidiar con estas diferencias. Una puede ser chocar, otra puede ser integrar. En definitiva, la necesidad de una convivencia pacífica bajo el prisma de la democracia y apostar por esa educación intercultural que haga que profesores y alumnos en las escuelas se influencien unos de otros y hagan ese cambio, esa mezcla, esas relaciones entre culturas, que es lo que deberíamos de apostar en educación, en la escuela. En este gráfico sintetizo un poco todo lo que hemos estado hablando, otro concepto de otro sociólogo de origen español, pero asentado en Estados Unidos mucho tiempo, que es Manuel Castell, que ha definido el concepto de sociedad en red, que en el eje principal está la economía, el origen de la globalización, es el tema del comercio mundial, la economía, las relaciones económicas, el tema de Internet, que ha hecho que vivamos en esa sociedad de la información, y, por otro lado, los temas humanos, la población, el aumento de las poblaciones y los movimientos migratorios hacen que esa sociedad potencie la multiculturalidad y, en definitiva, que apostemos por la educación intercultural. Algunas de esas características de la interculturalidad pues, serían el respeto, la tolerancia, el diálogo entre civilizaciones, la responsabilidad. Aunque, por otro lado, pues también hay rechazos, hay búsquedas de identidad, pérdida de referentes. Aquí quiero poner algún ejemplo de cómo los particularismos y los nacionalismos están surgiendo. España, yo creo que aquí en Brasil también llegan noticias de que la monarquía española, que sus orígenes están en la monarquía hispánica, pues era como una especie de confederación de estados en la Edad Moderna. Estaba la corona de Aragón, estaba la corona de Castilla y eran como estados confederados. Ha sido siempre un país de naciones. Desde hace unos tiempos, algunos de estos territorios que han tenido su tradición histórica, pues quieren separarse, la independencia, como puede haberlo querido Quebec en Canadá, o se han producido otras desmembraciones, algunas pacíficas, como en Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, y otras sangrientas, como la de Yugoslavia. Bueno, el nacionalismo catalán es lógico que siempre ha existido históricamente, pero lo que está ocurriendo actualmente es el resurgir del nacionalismo español. Es curioso, noticia del domingo, de hace 2 días, en España nunca había habido un partido de ultraderecha que tuviera éxito. Nunca habían sacado más de un 1% de los votos. El domingo hubo elecciones en Andalucía, la región española más poblada, que había tenido un gobierno de izquierda 37 años, y un partido de ultraderecha ha sacado el 11% de los votos con un discurso basado en la bandera de España. No la bandera de Andalucía. Además, Andalucía, aunque no tiene un nacionalismo como el catalán o el vasco,
pero el sentimiento identitario de Andalucía ha sido muy importante. En su bandera verde y blanca ha habido partidos que toda la campaña electoral han estado con la bandera de Andalucía, la famosa bandera verde y blanca. Esos partidos han fracasado, han bajado muchísimos votos, y el que ha sacado, no ha sacado nunca la bandera de Andalucía, ha sacado la bandera de España, ha subido muchísimo y ha hecho que gane la derecha. Por primera vez en 40 años va a haber en Andalucía un gobierno de derecha apoyado por la ultraderecha, tipo Alternativa por Alemania, o tipo, pues son amigos de Alternativa por Alemania o de Marine Le Pen, el Frente Nacional, o de Salvini. Salvini, sus perspectivas de votos son un 30% en Italia, ¿eh? Italia, el país de la izquierda, donde el Partido Comunista de Italia siempre ha tenido, desde después de la Segunda Guerra Mundial, más de un tercio del electorado, o el Partido Comunista francés, que llegó a tener un 20%. Ahora el Frente Nacional francés tiene más de un 30% de votos, Salvini tiene un 30% de votos, etc. Mira, el único país que nos queda como reserva espiritual de la izquierda es Portugal, que por ahora no tiene ningún movimiento. Pero todo esto tiene que ver con, por un lado, el rechazo y la búsqueda de una identidad. Para mí, que no son fascistas ese 11% ni ese 30%, son unos signos identitarios. Precisamente una de las causas de que haya surgido este partido de extrema derecha en España es el rechazo a los otros. A los otros son los catalanes, que les ha dado por querer independizarse, cuando ya tenían un alto grado de autonomía. Ante los catalanes que ponen las banderas en sus balcones, ha habido el segundo partido, o el primer partido más votado en España, que es el Partido Popular, que no es un partido de extrema derecha. Lo que han dicho sus líderes, que lo que tiene que hacer un buen español es poner en su balcón, en su vivienda, una bandera de España que dé a la calle. La identidad parece mentira, parece que es algo que no nos afecta nada más que a las personas, es algo que está fundamentando las decisiones y las elecciones políticas. En las próximas elecciones en España se van a definir por banderas. Va a ser una guerra de banderas, a ver quién saca la bandera más grande de España y la pone. Ya lo han puesto hace unos años, cuando el primer gobierno de derechas en España, lo primero que hicieron fue colgar en la Plaza de Colón, en Madrid, una bandera que tenía más de 200 o 300 metros de bandera. Un pedazo de bandera, una gran bandera. O sea, estos temas a mí me llama, deberían de ser anecdóticos, pero son esenciales hoy día. Bueno, vuelvo a algo más académico, que es Castel, Manuel Castel, el sociólogo que hemos citado antes, que habla de la sociedad en red, cómo él define la identidad, esta definición suya. Tiene que ver con la cultura, en el fondo la historia. La historia se sigue utilizando en el siglo XXI. El origen de la historia, ¿por qué se empezó a enseñar historia? ¿Por qué existimos los profesores de historia? Porque si no hubiera sido por el nacionalismo, no cobraríamos todos los meses los que nos pagan una nómina. Gracias al origen de los profesores de historia, antes del siglo XIX no había profesores de historia. Los profesores de historia, obligados en la enseñanza básica, fundamental, es por el nacionalismo. La época del colonialismo, Inglaterra, Alemania, Francia, la conquista de África, y cuando se crean las sociedades geográficas para explorar. Livingstone no era un geógrafo solo, era la avanzadilla de la Royal Army o la Royal Navy, que iban luego a conquistar África o la India. Los geógrafos, los historiadores, como científicos, las primeras cátedras, Humboldt, cuando Humboldt viene por aquí, por América o por África, es un científico que luego es utilizado por el poder. Y después viene la obligación de enseñar geografía e historia en las escuelas. La historia y los profesores de historia estamos motivados por crear señas de identidad patrióticas. Pero en el siglo XXI, que parece que no, sigue siendo. En España hay una guerra en los currículos sobre qué historia enseñar. Eso, de todos los días salen noticias de las leyes educativas y los políticos se ponen a decir qué hay que enseñar de historia en cada región, porque en el siglo XXI la identidad que se construye mediante la historia y de la población, desde los niños de 3 a 18 años, con los cuales trabajamos los profesores de historia, bueno, por un lado nos hacen
valorar la función de la historia, seamos positivos, que la historia tiene una utilidad. Somos útiles socialmente. Eso sí, habría que enfocar esos conocimientos de la historia no para luchar unos contra otros, sino para todo lo contrario. En definitiva, todas estas identidades se construyen, están en proceso, como hemos dicho antes, del magma, de la lava, de los volcanes, de transformación, de construcción a lo largo del tiempo. Entrando a la formación, a la educación, vemos que precisamente el origen del Estado-Nación está motivado por esa idea de nacionalidad que se ha confundido con ciudadanía y que en el fondo pues son ese conjunto de derechos y deberes que reconocen los Estados a los nacionales de un país. Nuestra función, como he comentado antes, es construir ciudadanos patrióticos. Aquí una apartado de un libro de Mario Carretero precisamente sobre ese título. La formación de ciudadanos, siempre nuestra función ha sido formar ciudadanos. ¿Pero qué ciudadanos? Pues hasta ahora prácticamente, incluso en la actualidad, creo que se están formando ciudadanos patrióticos, incluso en el siglo XXI, porque en las comunidades que tienen competencias educativas, como en Cataluña, también se le achaca que los libros de historia no hablan tanto de lo que tienen de Cataluña dentro de España, sino que hablan sobre todo de Cataluña dentro de entidades que se inventan ellos, porque Cataluña nunca ha sido un reino, nunca fue un reino ni fue un estado independiente, estaba dentro de otra corona que no se llama Cataluña, se llama Aragón. Entonces están cambiando los libros de historia, y entonces ya la corona no se llama Corona de Aragón, se llama Corona de Aragonesa Catalana. O sea que es cambiar y falsear la historia para crear señas de identidad, de este caso catalana. Pero es que los españoles es al revés. No quieren, en las últimas elecciones de Andalucía, que como he dicho hace 2 días, no solo el partido de extrema derecha, los otros 2 partidos de derecha, que entre los 3 han sacado mayoría absoluta, dicen que la educación no tiene que ser una competencia de las regiones, sino que tiene que ser una competencia del Estado. Y que el Estado es el que tiene que decir sobre todo, y decía, bueno, en matemáticas nos da lo mismo, en lengua, español, sobre todo en historia y en geografía. Les da lo mismo que cuando hablen de otra disciplina, el gobierno autonómico o regional ponga los contenidos, pero cuando hablan de historia no. Han dicho eso de hace 3 días, declaraciones del principal partido de la oposición en España, el más votado en el Parlamento español, diciendo que la historia tiene que ser fijada a los contenidos curriculares desde Madrid, que no va a permitir, como llegan al gobierno, que las regiones digan que hay que enseñar y que hay que aprender de historia. Y los libros didácticos, los textos escolares, pues han tenido esa función de construir esas señas de identidad colectiva, esa memoria colectiva. Bueno, entrando al otro tema que hemos dicho antes, que es el otro, que es la alteridad. Precisamente esto es lógico, lo dice Maluz, que no es sospechoso de que sea racista. El miedo al otro es el origen del racismo. Y el miedo al otro es el origen también de todos los partidos de extrema derecha. ¿Por qué ha subido tantos votos este partido de extrema derecha en Andalucía? ¿En qué zonas ha sacado más porcentaje de votos? En aquellas que hay más porcentaje de población inmigrante. Es curioso, por un lado, ha sacado más votos en los barrios de clase media y clase media alta. Es parecido a lo que pasa, yo creo que también aquí en otras realidades. Los ricos votan a la extrema derecha, pero es que muchos pobres también votan a la extrema derecha por el miedo al otro y como idea de autoafirmación de su identidad ante la afluencia de inmigrantes. O sea, en las regiones que hay más población inmigrante, que precisamente es en la zona donde hay cultivos agrícolas muy comerciales y muy exitosos, los invernaderos de la zona de Almería, que la agricultura española es la agricultura más competitiva en Europa, por el tema de clima y la producción de mano de obra barata, precisamente, hace que los tomates, las verduras, las frutas españolas estén en Europa y se hayan enriquecido. Es curioso que el porcentaje de renta per cápita en zonas de producción agrícola, que es históricamente donde más población del sector primario había, la renta per cápita era más baja, ¿no?
Pues ahí pasa al revés ahora. Las zonas estas de agricultura competitiva son los más ricos. Pues allí es donde más votos ha sacado la extrema derecha. Precisamente como una forma de no considerar que su riqueza viene de la mano de obra, porque los españoles no estaban dispuestos a trabajar a 45 y a 50 grados con plásticos en invernaderos. Eso es un infierno para trabajar. Lo único que pueden trabajar es la población inmigrante. Eso les ha enriquecido y ahora votan a la extrema derecha por el miedo al otro que lo han traído allí. Es curioso y paradójico. En definitiva, lo que aparece, nuestra identidad se construye por oposición al otro. Lo decía Maluz aquí, pero lo estamos viendo en la situación actual. El rechazo a los demás hace que, incluso en la población más marginal, hace que tengamos por lo menos esa distinguirme, esa seña de distinción, esos signos distintivos que diría Pierre Bourdieu. En el fondo, la distinción, el famoso libro ese que tiene Pierre Bourdieu, sigue siendo vigente. Es algo que hace que mi identidad me la autofirme y una cierta forma de autoestima. Elevo mi autoestima, aunque esté en unas condiciones precarias y en peores condiciones económicas, culturales que otros, pero el diferenciarme de otros hace que me crea superior y no esté tan mal, parece. Voy mal de tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora de la...? Bueno, voy a ir un poco más rápido porque tenía más información. Bueno, no quiero seguir más con el tema de la identidad, el papel de la historia, ya lo hemos ido viendo, no quiero repetirme en esto y tengo más información. Bueno, citando a otro gran filósofo y teórico de la historia como es Riesen, ya lo hemos dicho antes, es algo histórico, la identidad lo hemos ido viendo, es algo que se construye y la historia tiene un papel fundamental en la construcción de identidades. La influencia de la globalización y esa paradoja que hay entre lo local y lo global, que hace que se aplique el concepto este de la globalización, que es la integración de lo local y lo global. De eso que hemos dicho antes, la paradoja ante una sociedad cada vez más mundial y global, cada vez somos más de nuestra pequeña localidad. Lo cual no quiere decir que sea mejor una escala u otra, hay que combinar e integrar ambas escalas. Somos ciudadanos de una ciudad o de un pueblo o de un barrio, pero a la vez somos ciudadanos del mundo. La integración de escalas sería lo fundamental. Bueno, esto ya lo hemos ido comentando, cómo han desaparecido o se ha intentado dejar por obsoletas esas identidades ligadas solo al Estado-nación. Los contenidos de la historia en la escuela deben de ir en la línea de formar ciudadanos con esas características. Pero la historia es muy difícil, ya hemos comentado que dentro de un mismo Estado no se ponen de acuerdo el qué enseñar historia, qué historia enseñar en España, que es un Estado único, aunque haya distintas variedades y regiones, no hay acuerdo en qué enseñar de la historia. La historia no se enseña igual en ningún país y por eso no puede haber una prueba de evaluación como PISA. Las pruebas PISA evalúan matemáticas, lengua y ciencia, pero no pueden evaluar historia, pues sería imposible tener un marco común para comprobar lo que conocen. Bueno, aquí algunas imágenes con lo que yo me identifico de historia que está en línea de los anteriores. Es un humorista gráfico español que se llama Andrés Rábago, que firma como El Roto. Bueno, lo he seleccionado porque para mí es un auténtico, aunque sea en una breve frase y en una imagen, es un auténtico filósofo de lo que entendemos por identidad o por ciudadanía. La guerra de banderas es lo que produce. Esto es lo que está ocurriendo en muchos estados y esa guerra soy pesimista en cuanto a la realidad actual. Para mí que vamos a reproducir, mi opinión personal, las peores décadas del siglo XX. Los años 30, para mí la situación actual
me recuerda mucho a los años 30. Yo estoy leyendo una frase que interpretaba el éxito y el auge del fascismo y del nazismo en el siglo XXI, en la época actual. Tiene que ver con los años 30 y está motivada, como decía Walter Benjamin, con el fracaso de la izquierda. Cuando los socialdemócratas y los partidos comunistas en Italia, en Alemania, en Europa fracasan, la alternativa no es la democracia liberal. La gente quiere cambio. Es lo que ha pasado hace 2 días en Andalucía. Han votado a un partido racista que defiende a Franco, la dictadura de Franco. En España eso no se esperaba. En Andalucía, que era la zona más de izquierdas, ha ganado la derecha de forma importante e incluso la extrema derecha tiene un 11%. Muy malas perspectivas y muy mala. Los que conocemos la historia sabemos que el peligro que conlleva todas estas reproducciones de épocas anteriores, que para mí estamos en una época parecida a los años 30 del siglo XX. Bueno, hablando precisamente de los países que no recuerdan la historia, cuando la frase que sabemos de cuando desconocemos o no nos olvidamos de la historia, estamos obligados a repetirla, en este caso muchas veces en forma de caricatura. Esta imagen tiene que ver cuando se destruye la historia o se destruyen los museos históricos, en este caso el Museo Nacional de Historia de Río de Janeiro, una imagen que tiene que ver con eso. El siguiente tema que iba a tratar es el tema de memoria e historia. La memoria tiene que ver también con la identidad. Aquí una definición de qué se entiende por esa facultad mental que es la memoria, aquello que existe, que fue, que ocurrió, pero no es historia. La memoria es una fuente primaria de la historia. Aquí, en esta viñeta, para mí, lo demuestra de forma más clara que muchos discursos que podamos decir. La memoria es verdad que es hija y hermana, pero es el corazón, no es la ciencia, no es lo científico lo que hace que la definamos. También Gabriel García Márquez tiene una frase muy concreta de que tiene que ver precisamente lo que es el corazón y lo que es el cerebro. La historia estaría más del punto de vista intelectual, más del punto de vista del corazón, es lo que es la memoria. La memoria es algo útil, es una fuente primaria para la historia, es todo ese repositorio de datos, hechos, emociones que hace que ese archivo, pero que tiene que ser pasado por el filtro del método histórico, de la crítica de fuentes, etc. Esto es precisamente lo que hay que conseguir para que esos datos de la memoria, esos hechos subjetivos, se conviertan en historia, traspasar los límites de la memoria, hacer el método histórico. El método histórico no es otro que el análisis y el contraste de fuentes, el empleo del método científico del historiador para llegar a un conocimiento científico no subjetivo como es el conocimiento de la memoria. Es un discurso intelectual objetivo, no subjetivo. Aquí, pues eso, una crítica, utilizar diversidad de fuentes y crítica de fuentes como trabajo fundamental de un historiador. La memoria engaña, es frágil, es subjetiva, no emplea bien la cronología, confunde lo real con lo virtual. Y aquí un ejemplo, una imagen que vale más de 1000 palabras. En Europa fue, no sé si América también, la crisis de los refugiados de Siria. De pronto, los medios de comunicación sacan una imagen de Aylan Kurdi, me parece que se llama el niño, un refugiado kurdo. Fijaos en los kurdos. Cuando los kurdos han sido un pueblo históricamente maltratado, de refugiados, disputado por 4 o 5 estados. Este niño se llama Aylan Kurdi, de 3 años, muere toda la familia menos el padre, mueren 2 hijos y la madre, pero ya nadie se acuerda de Aylan Kurdi. Aylan Kurdi fue portada de todos los medios de redes sociales, prensa, televisiones, y ahora mismo ha desaparecido. Es una memoria colectiva de muy corto plazo. Esto mismo pasa con muchísimos ejemplos. Los migrantes, otro ejemplo. Esta es una imagen reciente de los movimientos migratorios. Precisamente se la ha titulado, no sé si es un poco así coloquial,
la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, la fuente de Sagrada Familia. El tema de los refugiados es uno de los temas fundamentales ahora mismo de la sociedad actual. En Europa es una masacre. Yo no sé ya los números de miles de muertos que hay en el Mediterráneo. Ese Mare Nostrum de los romanos, que ha sido precisamente un mar de intercambio de cultura, económico, etcétera, es una fosa común. Es una fosa con miles y miles de muertos anuales en todas, desde un extremo, desde el oriente a la Gibraltar, a Algeciras, la zona o al Algarve. Bueno, no, Algarve no, Algarve ya es el Atlántico. Portugal no tiene acceso al Mediterráneo. Bueno, la noticia es una crisis de la humanidad, estamos en crisis gracias por este tema. Bueno, ¿qué hay que hacer con la memoria? Aunque es algo subjetivo, pues lo importante sería incorporarla, decodificarla, contrastarla, pasarle por el filtro del método histórico para que convertirla en fuente histórica. Pierre Nora, que tiene un libro famoso sobre el tema de la memoria, aquí tiene una definición de lo que él entiende basado en una reciente entrevista que se le hizo en Argentina. Las relaciones entre identidad y memoria, pues ya las hemos ido viendo a lo largo de la exposición. Es algo fundamental en las señas de identidad que vamos construyendo. Pero muchas veces no recordamos ese pasado y no sabemos muchas veces de dónde venimos. Son cambios, por tanto, que nos transforman sin una base objetiva. Bueno, esto yo creo que ya también lo he ido diciendo, cómo la enseñanza, la escuela, no solo la enseñanza escolar, sino a través de museos, el ejemplo ese que hemos puesto antes de los museos de historia, o como los museos, la profesora Elena Pinto ha trabajado más con temas de patrimonio y de museos como señas de identidad. El origen de los museos es lo mismo, es un repositorio, un recoger y guardar. Hay otras funciones del museo, pero la primera era guardar y cerrar, y que no se pierdan nuestras señas identitarias de esa memoria colectiva, en la línea siempre de formar museos nacionales. Por eso los museos siempre tienen el calificativo Museo Nacional de Historia, Museo Nacional de Pintura. Museos nacionales es algo también que no solo se construye la identidad desde la escuela, sino también desde otros ámbitos, que no son escolares directamente, son extraescolares. Bueno, voy centrándome en lo que es ya la influencia que puede tener estos conceptos en la escuela, todo lo que tiene que ver con el pensamiento histórico, basado en los conceptos de Peter Seixas sobre contenidos sustantivos o de segundo orden, la importancia que tiene en educación histórica pues trabajar con todo lo que tiene que ver con el ámbito de las habilidades, las capacidades, los métodos, el método del historiador y cómo esos conceptos asociados al método histórico y al pensamiento histórico tienen que ver en una educación histórica para el uso en las escuelas. Ha habido dos enfoques se puede deducir de lo que es la identidad y la memoria. El romántico del siglo XIX, que es el origen, como he comentado antes, de la historia en las escuelas, en el que ligado a los nacionalismos, a las señas de identidad, a la historia militar, la historia de las grandes batallas, de los grandes hechos y fatos históricos, esa memorización y ese enfrentamiento ante el otro. Por otro lado, el abordaje más ilustrado, que tendría que ver con esa ciudadanía crítica, participativa, activa, que esté basada en habilidades, en competencias y que sepan argumentar, trabajar, criticar fuentes en la idea de construir esa identidad múltiple, colectiva, inclusiva, que no sea solo una identidad particular. Deberíamos de basarnos en esta realidad de la sociedad multicultural, aunque no es un reto. El que las sociedades europeas sean multiculturales está ocurriendo todo lo contrario. Lo que están es resurgiendo los particularismos y los nacionalismos más extremos y más peligrosos. Pero deberíamos de abordar ese reto para que nos sirva en la línea de esa educación intercultural.
y que esa influencia pues esté basada en unos currículos que no trabajen solo los conocimientos de tipo enciclopédico, de aprender hechos y datos históricos, sino trabajar otras actitudes y valores. Tal vez lo que menos se trabaja desde la educación histórica, aparte de las habilidades de pensamiento históricos, es las actitudes y valores. La historia es una fuente de valores y de educación que no tiene que ver solo con lo que es meramente histórico, sino pues, otros valores como pueden ser más transversales en la educación para la paz, precisamente la educación intercultural o la educación en solidaridad, cooperación al desarrollo con otras realidades, etc. En la línea de crear identidades cosmopolitas que lleguen a incluirse en los materiales, en los currículos de las escuelas. Aquí un texto de López Facal, que nadie asume una única identidad, aunque cada vez hay identidades que están teniendo más fuerza que otras, y que esa construcción ideológica pues, tiene que ser asumida y condicionada por lo colectivo. Voy a terminar con este apartado y voy terminando. Bueno, en la línea de crear una identidad cívica, etcétera. Bueno, tenía más información, pero creo que he hablado ya más de una hora, ¿no? Entonces, como queda algún coloquio, vamos a estar más tiempo durante los 3 días para debate y demás. Nada, muy obrigado y, bueno, paso a la última. Había más diapositivas, ¿eh? Había muchísimas más. Paso a la última. Mis datos, bueno, esto también. Esta reflexión final. Bueno, sí, las reflexiones finales, sí. Algunas frases de algunos autores. Y para mí, antes he citado a Walter Benjamin, pero Adorno sigue siendo fundamental. Soy muy pesimista con la realidad actual, ¿eh? Para mí estamos reproduciendo lo peor de la historia de la humanidad, que es los años centrales del siglo XX. Y precisamente Adorno en 1966 escribió que lo fundamental de la educación es que Auschwitz no se repita. No sé si eso no estaríamos en condición de asegurarlo, ¿eh? Muy pesimista en ese sentido con los conflictos que se avecinan. Y lo que hemos dicho antes, trabajar los valores es mucho más difícil que trabajar cualquier otro tipo de contenido, evaluarlo también, ¿eh? Pero una apuesta por la educación en valores desde la historia y desde la educación histórica. Es lo más complicado porque es algo que tiene que ver con el ser, no con el saber. Cambiar las concepciones, las mentalidades, eso ya lo decía el famoso historiador Fernand Braudel, es algo de muy larga duración. Son fenómenos de larga duración que es muy difícil cambiarlos ni en una ni en 2 generaciones. Y de ahí lo de las mentalidades, las ideologías, los valores que no cambian pese a la industria, la tecnología, etc. Bueno, pues nada, sí que termino, ¿eh? Pues nada, gracias. Bueno, muchas gracias, professor Miralles. Passamos, então, a, acho que uma única rodada de perguntas, não é? Dado o nosso pouco tempo antes do início dos trabalhos. Então, fica aberto, caso alguém queira dirigir alguma pergunta ao professor Miralles. Eu queria que você explanasse um pouquinho mais para a gente, considerando, eu acho, 3 aspectos. Uma primeira coisa é que, para nós aqui na América Latina, que ainda estamos, digamos assim, num processo ainda a chegar numa fase mais desenvolvida do capitalismo, sei lá para onde nós vamos, mas, enfim, aparentemente nós estamos um pouco atrasados do que seria o tal capitalismo, o mundo desenvolvido, onde, em tese, lá nesse mundo desenvolvido, no primeiro mundo, o individualismo do liberalismo colocaria uma solução para esses conflitos de identidade,
As pessoas, cada ser cuidaria da sua vida e o mundo andaria pela mão invisível aí do mercado ou alguma coisa desse tipo. No entanto, nós aqui na América Latina temos nos nossos conflitos, aparentemente porque somos atrasados capitalisticamente, mas a gente vê também no primeiro mundo que tem esses conflitos também. Então, o individualismo do liberalismo não sanou esse problema das multi-identidades. E aí eu fiquei pensando aqui, se esse problema lá no primeiro mundo não seria dos velhos, dos homens velhos, que seria do século XX. Mas a gente vê que não, que os jovens também têm essas mesmas dificuldades de compreensão. Então, esse presentismo, aparentemente, não é uma solução. Ele tem muito conflito para ser equacionado aí. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação de os conflitos do presentismo e o fracasso do individualismo, do liberalismo. Obrigado. Eu completaria perguntando ao professor Pedro Miralles, antes agradecer pela conferência, professor, muito obrigada. Qual seria, a minha pergunta seria, qual seria, então, o papel de nós historiadores nesse contexto que vivenciamos do século XXI no mundo? Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Raimundo en cuanto al problema del presentismo, la crítica que hace al neoliberalismo y a ese presente perpetuo o continuo. Estoy de acuerdo. La diferencia, no he entendido muy bien, será, o sea, en América son las mismas circunstancias, ¿no? Entre los jóvenes y los mayores. El conflicto entre jóvenes y mayores, pero que se da más aquí en... Sí, el pensamiento conservador en Europa no tiene que ver con los mayores. No, lo curioso, no, los estudios, por ejemplo, en cuanto a electorales, se parece que la juventud tiene otra concepción, pero también eso está también muy flexible. No está claro que los jóvenes no sean conservadores también. Eso no es también está cuestionado. Lo lógico es que las personas, y eso sí, bueno, sí es más sistemático, más científico, que los partidos de derechas en Europa, cuanta más se da, por ejemplo, el electorado de los partidos de derechas es de población de más de 50 años. Y se supone que los menores de 30 años votan a la izquierda. Pero lo que ha pasado recientemente en Andalucía, lo poco que he leído en estos 2 días, es que la juventud o se ha abstenido o tampoco es tan lineal eso de que porque seas joven eres más progresista. No está claro. Yo creo que me acuerdo de una famosa frase de Willy Brandt, que conoce todo el mundo, el primer ministro alemán, que decía, él perteneció en la época de Hitler a un grupo de extrema izquierda y tenía una frase y decía, quien a los 18 años no ha sido maoísta es que no tiene corazón. Está claro que en esas edades tienes que ser revolucionario, antisistema, alternativo, etc. Pero yo tengo también, como por ahí parece que asienten la profesora Elena Pinto y Marilia, que la juventud tampoco es sinónimo de algo alternativo, etc. ¿Y el otro tema a Raimundo? El rol del historiador en No, el otro de María Concepción. Bueno, como ha dicho aquí el director de la facultad, es para otra conferencia, pero el papel de la historia precisamente es conocer el pasado. Somos o científicos o educadores del pasado y esa debería ser nuestra función. Algo clásico y básico, que es analizar el pasado para comprender el presente y no para hacer de futurólogos, sino para poner un proyecto, tener un proyecto de futuro basado en el análisis del pasado. La función del historiador de nosotros es que enseñar historia, tener claros los conceptos de historia y no solo enseñar hechos, datos, fechas, sino enseñar valores, actitudes y, por supuesto, el método de trabajo del historiador
es el mejor método pedagógico y didáctico que existe, al margen de todas las inteligencias múltiples o no, neurociencias o no. El método para, como muchos educadores, didactas de la historia o de educadores históricos defienden, es el método histórico, como es un método que tiene también su transferencia no lineal. No todos los contenidos se pueden enseñar así, basándote, pero sí puedes trabajar. El estudiante de historia no puede reconstruir la historia, eso es imposible. Eso solo se puede hacer en los estudios aquí en el postdoctorado. En el doctorado es cuando uno puede hacer de investigador. En la enseñanza básica, fundamental, media, bueno, también la preescolar, en infantil, puedes hacer pequeños trabajos de investigador, que el alumno, pero en el resto no puedes, todos los temas del currículo tú no los puedes trabajar utilizando el método histórico, pero sí puedes trabajar con fuentes. Lo que es el método histórico me refiero contraste de información, eso que cuando me llegue un mensaje de WhatsApp, una fake news, pueda contrastar la información. Cuando me llegue una noticia diciendo tal personaje político ha hecho algo, que pueda leerlo en 3 periódicos diferentes, porque cada periódico tendrá una versión diferente, como sabemos, de ese mismo hecho. Y esa es la idea, trabajar con fuentes, contraste de fuentes, crítica de fuentes, criticar la fuente. ¿Por qué me ha llegado esta noticia? Y utilizar, pues eso, la comparación, las fuentes de la historia y luego los métodos del historiador. Y por último, los valores, trabajar valores, actitudes y todo lo que tiene que ver con esos temas que no están en el currículo, pero que es muy fundamental. Hay que trabajar la educación, no la ciudadanía solo, sino la educación para la paz. Para mí, vuelvo a ser muy pesimista, veo guerras en ciernes, incluso por aquí cerca. Veo alguna invasión de algún país dentro de poco, y volver a lo peor de la humanidad, que es, y lo peor que enseñamos en historia, que son las guerras. Me parece que no hayamos aprendido nada y puede que haya nuevas guerras. Bueno, guerras ha habido siempre y siguen existiendo. En Europa parecía mentira que no hubiera una guerra en Yugoslavia con limpiezas étnicas y matanzas gratuitas de miles de ciudadanos bosnios masacrados en un día a miles de personas por hecho de tener, que no eran ni musulmanes, porque eran de origen, porque su territorio fue colonizado por el Imperio Turco hacía 100 años, vamos, que ellos ni eran musulmanes ni practicaban pero los mataron por ser de origen, porque allí estuvo el Imperio Turco, porque el Imperio Turco estuvo en unos territorios, por eso te mataron. La historia, eso es la historia, y eso es la historia en el presente, en los años 90 del siglo XX, y eso es la educación en valores que, basándonos en la historia, debemos de trabajar para responder a la pregunta de la profesora María da Conceição. Alguma pergunta mais? Bom, creio que então, dada a hora, podemos então encerrar agradecendo aqui, uma vez mais, felicitar o professor Miralles por sua conferência, agradecer a atenção e a presença de todos, convidá-los, então, para a continuidade da programação do simpósio, e às 10h10 terão início, então, aos simpósios temáticos, é isso? Ok. Muito obrigado, então.